En casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Presenta Crédito de Valor con sus préstamos personales. De un 22 de octubre. ¿Qué estabas haciendo un día como el de hoy, 22 de octubre de 1972? 10 días después de que estuvimos en Mendoza y 9 días después del accidente. Y estábamos ahí apiñados en el fuselaje y en el costado del avión. Ya habíamos acondicionado los espacios, sacado los asientos, acomodado los cuerpos de la gente que murió y curando los heridos que pudimos hacer algo, entre ellos Parrado, que había tenido un edema cerebral y estaba deshecho. Y se cayó contra la nieve y se recuperó, así que ya Parrado estaba abriendo los ojos, preguntando por la madre que estaba muerta. De todo esto vamos a hablar en una entrevista que nos va a trasladar en el tiempo y en el espacio. Es una historia que, por más que sea conocida, y por más que la hayamos escuchado 1000 veces, o la hemos leído en libros, o la hemos visto en películas, uno no termina de sorprenderse y de emocionarse y de tener empatía con todos aquellos que volvieron, pero también con aquellos que quedaron en la cordillera. ¿Te cansa hablar de la cordillera? Gustavo Servino, buenas tardes. Buenas tardes, Peti, un gusto estar acá. La verdad que los 365 días del año jamás me acuerdo que me caí en un avión y soy un sobreviviente, hasta que alguien me lo recuerda. Y en estas épocas, alrededor del 13 de octubre o el 22 de diciembre, cuando aparecimos, la prensa del mundo entero, porque sorprende, quiere saber cómo estamos, qué hacemos. Y nosotros éramos personas normales y un día, ya cuando aterrizamos en los Maitenes, en el medio del campo, periodistas de la RAI, de la BBC, no entendíamos nada. ¿Por qué el mundo estaba conmocionado cuando nos habían abandonado y pensábamos tomarnos un tren y volver solos y decir que estábamos vivos cuando llegáramos a Montevideo? Estábamos muy lejos de la realidad. Yo la verdad que me lo tomo como un deber de ser la voz de los que no tienen voz. Porque nuestro relato es una historia de amor, de solidaridad, de amistad y vocación de servicio. Así empezás tus charlas. Hoy estás dando charlas en todo el mundo, más allá del coronavirus, que también vamos a hablar. Y vos las charlas las comenzás diciendo que lo de la cordillera de los Andes no fue ni una tragedia ni un milagro. Primero, porque somos seres normales, comunes y corrientes. Yo creo en Dios. Pero creo que mi Dios, yo soy cristiano, no es más importante que tu Dios, que soy judío o el de un musulmán. Soy ecuménico, o sea, creo que todos los seres humanos, frente a un ser superior que es Dios, tenemos distintos ritos y es la misma actitud, pero distinta música. La misma música y distinta letra. Ahora, yo no creo que hay un Dios distinto, por eso el mío es el amor, es la amistad, es la solidaridad. Y es lo que aprendimos en los Andes. No había iglesias, el mundo nos abandonó y construimos eso, que Dios era el abrazo, la caricia, la piña, la cara, para calentarte el cuerpo. Claro, pero vos decís, el mundo nos abandonó. Sí. ¿No sentiste en la cordillera que Dios te abandonó también? ¿En algún momento? Sí, yo... Teniendo 19 años es muy probable que uno deje de creer porque te tocó algo que no se le desea a nadie y que eso te quita un poco de creencia, ¿no? O de fe en algo superior. Yo antes de la cordillera, que siempre fui antiautoritario y rebelde, me iba a meter de cura. Tenía una novia que había estado 6 años, estaba muy feliz, trabajaba de castores, iba a hacer obras y sentí esa vocación y rompí unos meses antes. Pero en la cordillera conocí un Dios distinto. El Dios que conocí en la cordillera era un Dios bondadoso que quería lo mejor para vos, pero lo encontrabas adentro tuyo cuando apagaba la mente.
Y cuando volví de la cordillera, entré a una iglesia y vi que estaba todo frío, mármoles, monumentos, algo hueco. Era un templo sin vida. Y el templo que yo aprendí es el cuerpo. Y Dios está dentro tuyo cuando vos sos consecuente y congruente. Pensar, decir, hacer. ¿Por qué? Porque tocaron un pito y dijeron se te acabó la vida. Y viste que en el último minuto todo el mundo se acuerda de Dios. Sí. En ese momento, primero Cuando se golpea un dedo con el martillo se acuerda de Dios. Bueno, en ese momento cuando Sí. vi que se habían muerto grandes personas, viste que por lo general se mueren las grandes personas Sí. y quedamos los más pícaros, los más reos, los más Sí. vagos. Digo, pero ¿por qué este se murió y yo sigo vivo? Entonces aprendí que esa pregunta te hace mal. Te lleva a la parálisis del análisis, te cuestionas todo. Me di cuenta que tenía que preguntarme cómo. ¿Cómo iba a ser para hacer lentes si me había quedado ciego? ¿Cómo iba a ser para caminar? ¿Cómo iba a ser para transformar los problemas en solución? Me subí en el verbo, en la acción. Y en ese momento el liderazgo era la acción. En la cordillera aprendimos algo muy lindo. Fíjate que nos fuimos de la cordillera, que nosotros llamamos la Sociedad Nieve, Sí. y yo fui el último a salir de la montaña, el último. ¿Por qué Y- fuiste el último? ¿Vos querías quedarte hasta el último momento? No. Primero Parrado y Canesa fueron expedicionarios, caminaron en 10.000 pasos y Sí. llegaron. Maravilloso lo que hicieron, una cosa extraordinaria, infrahumana. Después vinieron los helicópteros. Claro, pero cuando vinieron los helicópteros vos querías identificar los cuerpos. Yo me quedé. Yo soy un tipo muy raro, tengo una gran contradicción, porque si bien soy loco y pasional, en el último momento asumo una responsabilidad que es mía, pero no es por mí, es por los demás. Claro. Lo mismo me pasó en el bowling, cuando lo volaron. Hago cosas raras. Cuando todo el mundo corre para allá, yo corro para el problema y tomo acción. No le tengo miedo, le tengo el miedo a tener miedo, pero para mí el pecado más grande es el de omisión. ¿El de? Omisión. Omisión. Hacer y equivocarme me importa 3 carajos, porque en la vida no existe ni el error ni el fracaso, solo el aprendizaje. Y venimos a la vida para aprender y darnos cuenta. O sea que me he equivocado muchísimo y esa es mi sabiduría, haber aprendido mis errores. Bastaba que me digan que no se podía hacer algo para que yo lo experimentara. Mi naturaleza. Mi padre no, un caballero, medalla de oro, facultad de Derecho, se casó con la única novia, nació bajo el farol y abajo de la luz, siempre contó todo. Yo me iba a la oscuridad y iba tanteando para ver de qué se trataba y aprender de la vida. Entonces aprendí que el día tiene 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Ese es el día. No existe la perfección, no existe todo perfecto. Y era lo que a mí me habían dicho. Era el Dios que me habían enseñado antes. Había un Dios castigador que te iba a mandar al infierno para siempre, te ibas a morir quemado en el fuego eterno por el pecado mortal. ¿No sentís que el mundo es el infierno mismo? Más allá de la cordillera, quizás ahí también sentiste que esto es un infierno. ¿No sentís que el mundo es un infierno ya que hablaste de infierno? Con todo lo que está pasando hoy día y con todo lo que... La verdad que nosotros estuvimos en la cordillera que podía haber sido un infierno, pero para nosotros fue un laboratorio existencial donde extremamos experimentalmente la capacidad ilimitada del ser humano. Claro, los límites. Los límites se pulverizaron todos porque están en la mente. Si nosotros hubiéramos obedecido en el 10% de lo que la mente dice, estábamos todos muertos. Todo lo que la mente te decía, te vas a morir, es imposible. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué te decía la mente? Te vas a morir. No van a venir, te morís de frío, no tenés comida, no tenés familia, te abandonaron, van a venir 5 meses después a buscar los cadáveres. Eso decía la mente. Y aprendí que la mente la tenía que apagar, porque yo no soy la mente. Y el gran problema que tenemos la civilización judío-cristiana, que Descartes dijo cogito ergo sum, pienso, luego existo, Sí. y es la racionalidad. Yo tengo razón, la mente, pero Sí. aparte tengo cuerpo, tengo mente, Espíritu. tengo espíritu, tengo energía, que es lo que mueve todo, y tengo emociones. Las emociones es lo que conecta la mente con la parte física. Ese cortocircuito de las emociones es ese cortocircuito que une la parte mental y la parte física, que es la energía emocional, 5.000 veces más potente que la energía mental. Dice, no, porque la mente no tiene ninguna fuerza. La única capacidad que tiene la mente... La mente domina el cuerpo. No,
La mente domina el cuerpo si vos la educás. Vos a la mente no le podés preguntar qué querés. A la mente le tenés que decir que te ayude a lograr lo que vos querés y le tenés que dar la orden. Porque si vos le preguntás a la mente, va a hablar porque lo que... ¿Sabés cuántos pensamientos tenemos por día? Entre 50.000 y 16.000. Y el 90% son negativos, automáticos, inconscientes. Y esos pensamientos te los metió la cultura, la religión, la familia. Y no se puede avanzar en la vida mirando el espejo retrovisor. Porque si vos mirás para avanzar todos los condicionamientos del pasado, arrancás cerrás el freno en mano y sacás la pata del acelerador. Ese es el miedo que hoy incendió en el siglo XXI al mundo con esta pandemia de miedo, de angustia y de incertidumbre. Porque esta pandemia no es más grande que otras pandemias, es mucho menos mortal. Un 0,6 muere. Lo que pasa es que hoy, con la comunicación en la aldea globalizada, sí, en tiempo real el mundo entero está en contacto con lo que pasa. Y hay un miedo muy grande de lo que puede pasar. Y ven que las grandes potencias claudicaban y se saturaban los sistemas de salud. Primero, quedó a la vista que pequeños países como el Uruguay tenían algo que enseñar. Este país tiene cobertura universal de salud. No hay nadie en este país que no pueda acceder a la mejor salud del país. En el Hospital Maciel, en el Pasteur, en el Clínicas o en el Pereira Rosell tenés los profesores de todas las cátedras de salud en Uruguay. Lo único que varía con la española, el británico o Casa Galicia, COSEP, es la hotelería. Y alguna otra cosita que te den la comida, el resto es exactamente igual porque son las mismas personas. Entonces es muy importante. En Estados Unidos tenés 80 millones de personas que no tienen sistema de salud. Vos como persona que ha vivido la cordillera en su máxima expresión, ¿sentís que el mundo está viviendo su cordillera con el coronavirus? En marzo escribiste una carta. ¿Sentís que esto es una cordillera que hay que salir? Estamos adentro de una cordillera que, como te dije, es mental, emocional, asistencial, epidemiológica y económica, porque son muchas barajas que hay que ordenar y alinear. Vamos a contarle a la gente que hoy te dedicás también al mundo de los laboratorios, o sea que estás cercano, ¿no? Sí. Al tema de la farmacia, al tema de la medicina, y que estudiaste medicina aunque no terminaste. Entonces, más allá de eso, algo sabés, o mucho sabés de lo que está pasando con el coronavirus, y también desde tu lugar de la cordillera tenés un mensaje para decir. Primero, voy a la carta, estoy para hablar de todo esto que estás hablando. Yo soy la misma persona siempre. No tengo 10 sombreros, siempre soy Gustavo Servino, con una gran vocación de servicio, que pretendo ser parte de la solución y no el problema. Ya de chico hice todas las cagadas que se podían hacer jugando, mintiendo, divirtiéndome, armando quilombo. Y me di cuenta que nadie me descubría y entonces cambié. Hoy soy parte del sistema y trato de entender cómo me oponía y estaba afuera. Cada vez que iba a explicar mi punto de vista terminaba de presidente de todas las organizaciones que fui parte, en todos los deportes que hice. El Cristian, 40 años dirigente, 7 años presidente, la Unión de Rugby, 15 años. Hoy el rugby de Uruguay es un ejemplo para el mundo. El Charrúa es el centro de alto rendimiento mejor de América Latina, mejor que los Pumas de Argentina. Aparte del Complejo Celeste, es el segundo centro más importante. Tenés acá a los Pumas, a Chile, a Brasil y Uruguay jugando un campeonato, porque Uruguay es el único país en el que confía. Todo eso es el Uruguay, o sea que como uruguayo me siento orgulloso de que podemos hacer las cosas distintas. Y tenemos que salir de esa mediocridad de querer inventar la rueda. Discutimos todo en la máquina impedir. Entonces tenemos que hoy acelerar como una enzima catalizadora, que yo me siento enzima catalizadora para acelerar los procesos, aglutinando a la gente a creer, a confiar y después a tomar acción, que es lo único que produce resultado en la vida. Cuando vos dudás, desconfías, la gente se paraliza y empieza. Entonces lo importante es que este país tiene que dar certezas. Sí. Es un país republicano, democrático, y es muy bueno que esté Sanguinetti, que esté Mujica, un terrorista que tiraba bombas, que mataba gente y robaba bancos, con un presidente
que también fue electo democráticamente, porque Mujica estuvo preso, pero después fue electo democráticamente. El pueblo, por medio del voto, los igualó. Y eso es muy importante. Por eso cuando lo critican, que robó, que mató, sí señor, pero estuvo preso. Después que vos pagás por tu condena, no tenés ninguna deuda. Más allá de las deudas morales que pueda tener Sanguinetti o Mujica, de tener que pedir perdón por cosas que hicieron y que la gente no sabe. Porque lo que todo el mundo sabe, de repente no pedí perdón por terco, pero Sanguinetti llegó a presidente y cuando tuvieron que proscribir, se proscribieron a todos los líderes que había y el único que quedó papable fue él. No estuvo Wilson, no estuvo Sereñi, no estuvo Jorge Valle, pero fue un gran presidente de transición y el mundo se lo reconoce y Uruguay tuvo ese privilegio. Ahora, tenemos que ponernos al día, tenemos que terminar, por eso te dije, no se puede avanzar mirando el espejo retrovisor. La carta que yo le mandé a todos los uruguayos, me conecté con el dolor, la incertidumbre, y volví a la montaña y me volvió en tiempo real presente un mensaje que estuve 3 días y medio para escribirla, porque soy disléxico y ortográfico. Yo escribía y se lo daba a mi hija, Luma, que tiene 22 años, para que me corrija las faltas, y volvía y pegaba, cortaba, hasta que salió el mensaje del corazón, a todos los uruguayos y al mundo entero. Ese es el mensaje que nosotros nos conectamos en la cordillera, que tuvimos que pelear de frente contra la muerte, la tacleamos con valor, con coraje, con determinación, con convicción, solo para decirle, yo voy a pelear hasta el último momento. Como decía Canesa, un paso más. Y así pasaron 10 días y caminaron 10.000 pasos. O sea, si nos hubieran dicho el primer día que íbamos a vivir 73 días, no moríamos. Porque era imposible de imaginarse. Ahora, en cada minuto, en cada segundo, si vos pones el 100% de tu energía y apagás la mente, vas a hacer cosas que producen valor. Cuando vos haces eso, dignificás la vida, sentís plenitud, sentís fuerza, sentís coraje, porque es un círculo virtuoso que se mueve. El círculo vicioso que te hunde hasta al fondo del infierno es el vicioso del miedo, la angustia, ese es el infierno. El infierno está en la mente. La abundancia y la carencia están adentro de la mente de todos los seres humanos. Estamos junto a Gustavo Cervino, que es un tipo al que disfrutamos mucho escuchar y que vamos a compartir momentos muy emotivos contando los días de la cordillera. Comienzo tienen las cosas, principio tienen las cosas, y esta es la presentación de esta entrevista a Gustavo Cervino. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para la entrevista. ¡Pregúntame! Presenta Crédito de Valor 0800 2338. La entrevista. Gustavo Cervino es hoy un hombre de 67 años. Es padre de familia numerosa. Es también un empresario especializado en la industria farmacéutica, un conferencista de peso y también un jugador de rugby. Gustavo Cervino, una persona muy feliz y agradecida, 6 hijos. Disfruto y vivo con pasión cada instante. Siempre hago lo que me gusta. Una gran vocación de servicio y disfruto mucho la vida. La entrevista. Gustavo Cervino es uno de los supervivientes del accidente de avión en los Andes de 1973, cuando viajaba con su equipo de rugby, All Christians, hacia Santiago de Chile. Su historia en este milagro de los Andes comienza con la decisión que tomó apenas unos segundos antes de estrellarse el avión. Él decidió abandonar su asiento y pararse en el pasillo del avión. La fila donde él estaba sentado desapareció al impactar el fuselaje contra la montaña. El avión pegó exactamente atrás donde yo estaba y el asiento que estaba yo sentado se fue. La entrevista. Cervino está vinculado al mundo de la farmacéutica. Tiene su propia compañía y ha sido presidente de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas de Uruguay. Sin embargo, no concluyó sus estudios de medicina por algunas discrepancias en tiempos de dictadura. Después me echaron de Facultad de Medicina en la dictadura. Tenía barba, me querían afeitar, yo no afeitaba, hasta que finalmente
los encontronazos eran permanentes y bueno, tuve un lío con el decano, lo colgué de un perchero y me fui a la facultad. La entrevista. Gustavo vivió un rol muy especial y simbólico el día que fueron rescatados. Él sintió que lo primero era recordar a cada uno de los compañeros que no había sobrevivido y que formarían por siempre parte de esa sociedad de la nieve. Yo fui el que recibió a Sergio Díaz cuando bajó el helicóptero y él venía caminando de frente. Y yo lo traje y dije, vení, este que está acá es fulano tal, escribían un papel. Y eran cuerpos enteros y cuerpos que habían sido utilizados para alimentarnos. La entrevista. Hoy nos visita en Malos Pensamientos Gustavo Cervino, un hombre que aprendió que en la vida cada uno tiene sus propias montañas. Y es por eso que su palabra ha llegado a muchas personas que lo necesitan. Yo doy conferencias en cárceles, en hospitales, en colegios públicos, en clubes, totalmente gratis, cada vez que me lo piden y tengo tiempo, porque el que no comparte lo que tiene lo pierde. La entrevista. La entrevista. Gustavo Cervino está aquí frente a mí y tiene puesta la campera de All Christian Club. ¿Tenés la camiseta puesta? Sí, primero la camiseta Uruguay. Uh-huh. Después tengo la de Nacional. En el fútbol y en el rugby tengo la del Christian y la de los Teros. Bien. Pero cuando yo voy a una radio o voy a dar una conferencia, yo en la actitud mía para estar alineado con lo que siento es ponerme la camiseta o el escudo de mi club, porque cuando hablo con la gente no habla Gustavo Cervino. Nosotros le ganamos a la muerte en equipo, donde todos éramos insignificantes e insustituibles, y cada función era la más importante, cada uno. Y ese fue el éxito, que la humildad de que no había nadie más abajo del infierno donde nosotros vivimos, en la humillación, en las esperanzas, en el abandono, en ese mundo, como dijo el otro día Daniel Fernández, que éramos seres humanos pero vivíamos como animales, en el sentido del movimiento, pero no la racionalidad. Cuando dicen volvieron para las cavernas, le digo que no, fuimos seres evolucionados. Nosotros construimos una sociedad solidaria, donde los bienes pertenecían a la comunidad. El único objetivo era sobrevivir, no yo solo, todos. Por eso el más débil, el más desamparado, era el que tenía más. Porque él era el motivo por el que nosotros luchábamos y él tenía que ser parte. Él decía que no quería vivir. Tengo amigos que me decían, yo te preciso, le decía, porque cuando yo vuelvo de caminar por la montaña con los pies congelados y entro al avión, yo te necesito a vos para que me agarres con tus manos y me acaricies los pies. Tú me precisas a mí. Fíjate que él dejaba... Aquellos que no podían caminar, por ejemplo. Claro, entonces... Cada uno tenía su rol. Aquellos que no podían caminar porque tenían lastimados los pies, las piernas, o porque estaban heridos realmente, su trabajo era ayudar a los que podían caminar y regresaban con los pies congelados. Por ejemplo, 12 personas tenían las piernas rotas. 12. Que para entrar y salir del avión iban como caminando en puto en coma, y cuando entrábamos al avión, que cuando se ponía el sol, en un segundo empezaban a soplar vientos congelados que te congelaban y pasabas a tener de 20 grados arriba a 30 bajo cero en 5 minutos. Y te congelabas, tenías que entrar con el cuerpo caliente al avión, tapear y dejar que la temperatura baje lo menos posible. El peor momento del día era ese, el atardecer. Cuando entrabas... Cuando bajaba el sol y... claro, porque subía la energía del hielo, el sol apretaba el frío y vos sentías calor, pero cuando no nevaba y había viento. Entonces, cuando se levantaba ese frío, era un freezer. Entonces había que entrar rápido. Los rengos tenían que levantarse media hora antes para entrar, porque si se hacía la cola... Los últimos nos moríamos congelados. Y por general los últimos éramos los que estábamos trabajando. Entonces, ellos tenían que entrar antes. Fíjate. Una cooperativa. Sí.
hacían, cosían el sobredormir, te ayudaban a abrigar, hacían todo. Un momento, cuando decís sobre dormir, vamos a aclarar que la gente se puede imaginar un sobre de dormir de camping hoy, pero hacían un sobre de dormir con lo que tenían, ¿no? No eran sobres de dormir, eran... Eran los mejores sobre dormir del mundo. Claro, pero los hacían con restos de nada. Aprendimos que la adversidad desarrolla la creatividad. Yo me quedé ciego en la primera expedición con Numa Turcati y Maspons cuando escuchamos que abandonó la búsqueda y no quisimos ser un cadáver 4 meses después. Trepamos, cuando volvimos yo estaba ciego. ¿Te quedaste ciego por el resplandor? No tenía lentes y los otros sí tenían lentes. Trepabas con la montaña que era una pared como el Clínicas, agarrándote en hielo con las manos, con los pies, y el sol te pegaba y te destruía los ojos. Por eso en la nieve, en el esquí, tienen todos unos lentes ultravioletas. Claro. En un par de horas es como si te clavaran agujas. Me tuve que vendar los ojos y estuve 3 días en la oscuridad más absoluta en la luz, pero antes estuve desde el día 13, el día 23, subí para arriba el 14, del 14 al día 29 de octubre estuve vendado, porque no veía nada. ¿Quién eras vos con 19 años antes del viaje en el Fairchild de la Fuerza Aérea? Recién decías que eras un pibe que se mandó un montón de cagadas, así. Eras muy nochero, eras... No, eras muy tranquilo. No, siempre fui un huracán. Mi madre, que me está escuchando a 98 años. Le mandamos un beso a tu mamá. Susana Stallano, una diosa. 98 años tiene. 98. ¿Cómo? Me imagino, después vamos a hablar también de esto, pero sí. Me imagino que el coronavirus te distancia de tu mamá. Sí, por amor, tiene 9 hijos. Uno murió cuando nació, al poco tiempo. Y nosotros le hablábamos por la ventana con mi hermana Mariceli y Rosina, que vamos todos los días, de mañana y de tarde. Mis hermanos nosotros nos turnamos, le hablábamos por de atrás de la reja, porque la queríamos seguir disfrutando. O sea que el amor era tomar distancia. Después, al entrar nos poníamos alcohol, cambiamos los zapatos, la ropa, íbamos con máscaras y le hablábamos de lejos. Y yo me di cuenta que la caricia, mi madre ya está en la cama y yo hago todo eso, pero después le hago masajes en la espalda cuando le hablo, la toco, como ella te hacía cuando eras bebé, y la muevo y le digo, viejita divina, hago bromas, ¿qué picardía estás pensando? Le hago muy pícara, siempre fue. Yo digo, toda la picardía las aprendí de ti, toda la cosa buena, mi padre se ríe. Una caricia como que es sana, ¿verdad? Sí, claro, pero no la toco directamente, la muevo, claro. Y eso es como la madre. 98 años tiene. Sí. Genial. Volvamos entonces a esa etapa de adolescente, de jovencito, 19 años. Estabas estudiando medicina, eras un pibe que tenía novia, habías dejado hacía una novia, poco. Estudié con el hermano y era la hermana menor y bueno. Pero yo me echaron del Cristian a los 9 años. ¿Te echaron del Cristian? Soy Cristian? El primer exalumno antes que egrese, en cuarto edición, la primera generación. Sí. Yo me fui al seminario Sagrado Corazón y ahí estuve 8 años. Y había Roma y Cartago en el seminario, se dividían Nacional Peñarol, y te hacían preguntas y cada vez que me preguntaban algo yo contestaba más y era el punto en contra a mi equipo y siempre perdía el equipo por mi mala. Entonces me echaron de Roma, pasé a Cartago, y como perdía, un banco en el medio. No era ni de Roma ni Cartago. ¿No te quería nadie? A mí no me importaba que no me quisieran, yo hacía todo para que no me quieran, o sea, era rebelde, no quería. Había algo que no me gustaba ser parte de cosas. ¿Sabes por qué? Porque tenía 4 hermanos arriba y 4 abajo, yo era el del medio. Para llamar la atención tenía que armar quilombo. Entonces la vieja, ¿quién fue? Siempre le ha gustado. Bueno, pero eso me forjó el carácter, me hizo aprender mucho, porque atrás de la provisión, por lo general, no había nada más que miedo. El 12 de octubre de 1972 parten hacia Chile y el avión queda en Mendoza porque había inclemencias
climáticas que no te permitía que seguir con el avión hacia Chile, entonces se quedaron en Mendoza. ¿Vos tuviste miedo ahí en ese momento de que dijeron al otro día partamos igual? Yo estaba en la directiva con 19 años, sí. Hicimos todo para viajar el 12 de octubre, no el 13 de octubre, casi ni te embarques. Porque era viernes 13. Entonces no queríamos viajar, no, yo no sabía, pero muchos supersticiosos no querían. Sí. Cuando nos quedamos en Mendoza esa noche, el jueves 12. El jueves 12 era obvio que si no volvíamos para atrás, que estuvimos a punto de volver, no te puedes quedar en un avión militar más de 24 horas, tenías que volver. Al final los presionamos y viajamos. Viajamos el 13. En vez de ir por un fin de semana, estuve 2 meses y más y medio. O sea que 73 días estuvimos en ese viaje, que a nosotros nos cambió la vida y nos dio la oportunidad de aprender mucho la capacidad ilimitada del ser humano. Claro. Y yo no le... Bueno, pero nadie quiere vivir una situación como esta. Por más que le busque la parte positiva. ¿No? Nadie quiere. Claro. Y yo ojalá no lo hubiera vivido, no por mí, porque yo hoy no me acuerdo de lo que sufrí la capacidad, pero sí por el dolor de mis amigos que murieron, y las familias que lo perdieron. Claro. Pero sabes que los que más enseñaron son los que murieron. A mí, hace una semana, la biblioteca de nuestros hijos me llamaron para nombrarme padrino de la biblioteca. Me dieron la llave de la biblioteca. Yo le dije que les agradecía mucho que me dieran la llave de la biblioteca, porque la llave de su corazón, y yo del mío se la di hace 46 años. Y cuando volví, fui un día por vez a cada familia a llevarles un recuerdo. Relojes, cadenas, collares, rosarios, cartas, como la carta maravillosa de Arturo Nogueira, que le habla a Dios, se murió en mis brazos, la carta de Gustavo Nicolich. Él le dice a la novia y a la madre: le pedíamos de lo más profundo de nuestro ser que este día no llegara, pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Si los cuerpos están ahí es porque Dios los puso. Y después dice: si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Al otro día que escribió la última estrofa de esta carta, él muere. Pero fíjate el acto de amor, solidaridad y entrega que él está contando a su familia que murió, el pacto que hicimos cuando estaban todos vivos. Él, antes de morir, como lo hicimos todos los que volvimos y los que murieron, nos comprometimos a ofrecer el cuerpo. Ese fue el pacto que hicimos, que para ganarle a la muerte y caminar y a trepar las montañas, como dijo mi hijo Sebastián, de 6 años. ¿Cómo vivió tu padre? ¿Cómo sobrevivió? Dice, buena pregunta. Tenía mucho frío y mucha hambre. ¿Sabés que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos? Un niño de 6 años. Tu hijo. Sebastián lo explica metafóricamente, lo mismo que yo les había dicho en la montaña. Los músculos de nuestros amigos eran la energía, era el combustible que pisaba el cuerpo para sobrevivir 1 hora, 2 horas, un día. Pero ojo, vivir era seguir sufriendo. Era como pelear con Mike Tyson, que te pega una piña el primer round, no te querés levantar más. ¿Cómo el mundo tomó... a ver, decir antropofagia parece muy violento, agresivo y hasta jodido suena, ¿no? ¿Es así? No. A mí no me suena... ¿No te suena jodido. Feo? No me suena, porque no solo lo practiqué y lo practicamos, sino que lo defendemos. Claro que sí. Al mundo entero le quisimos decir enfrente, mirando la cara a nuestros amigos que murieron, los que le dijo Gustavo Nicolich a su madre. ¿En algún momento planificaron ocultar esta verdad? No, jamás. La Fuerza Aérea chilena, el Socorro Andino, la Iglesia Católica y el gobierno chileno nos pedían, por favor, que no era necesario contarlo. Y nosotros decidimos convocar en Uruguay a la llegada una conferencia de prensa en el colegio, porque teníamos el deber y la obligación de contarle al mundo entero, pero primero a su familia, cómo habíamos sobrevivido. No yo, todos, porque ellos son los que viven. Los que murieron viven cuando nosotros hablamos. Yo soy la voz de los que no tienen voz, como cada vez que habla un sobreviviente hablamos de ellos. Ellos viven, nosotros duramos. Yo todavía tengo vida para equivocarme, para aprender, hacer cagadas o cometer aciertos. Ellos ya están en ese tiempo que es un presente continuo, donde los principios y los valores son eternos. O sea que
es muy bueno ver esa carrera posta. Gracias a que volvimos, ellos pudieron volver a su casa, sus madres pudieron cerrar una tapa. Imagínate que sonara el timbre y la madre dijera, es mi hijo. Hoy ya saben cómo vivió, cómo murió, lo grande que fue, las cosas que hizo, porque fue lo que hicimos todo el tiempo, hablar de lo que ellos nos enseñaron. Yo soy muy agradecido, practico la gratitud diaria, porque gracias a eso dejé de quejarme. Mientras que agradezco, no me quejo. Totalmente. Ahora, tomar la decisión no debe haber sido fácil. Han pasado los años y nos están escuchando en todo el país, en todos los departamentos, y está bueno que cuentes un montón de situaciones adversas para que la gente después diga, lo que me pasa a mí no es nada respecto a lo que vivieron estos uruguayos. ¿Cómo tomaron esa determinación? ¿Cómo fue ese momento en que se reunieron los líderes, porque todos eran líderes, ¿sí? Y tomaron la determinación de alimentarse de los cuerpos? No se puede tapar el sol con la mano, cuando la realidad es tan fuerte, que es obvio ver personas que se estaban sacando ropa, personas que pesaban 120 kilos, y lo veías como se iban desinflando como un globo, y lo mirabas y tenía 80 kilos, yo perdí 40 kilos. Claro. Entonces cuando vos ves que pasaban los días, el cuerpo humano, para sobrevivir a temperaturas bajo cero, 30, 40 bajo cero, necesita un hipercatabolismo. Primero tiene que quemar la grasa, después quema los músculos y después los huesos, como los chicos de Biafra. Viste que tienen una panza bien grande, es una usina que está digiriendo su propio cuerpo. Un páncreas que produce lipasas, proteasas y amilasas, que digiere su propio cuerpo, sus músculos. Entonces, eso, la combustión era brutal, no había comida. Lo único, ni líquenes. Entonces, nos dimos cuenta, primero empezamos a pensar, estoy loco. Animarse a preguntarle al otro si no era loco lo que yo pensaba. O sea que tuvimos que pensar, primero, tabúes mentales, después... personales. Sí, después claro, psicológicos, después religiosos, fisiológicos. ¿Y si lo como? ¿Y si me muero? ¿Si me enveneno? Viste que una vaca en el campo se muere y nadie la come. Claro. Todo ese tipo. Entonces, cuando llegamos a la decisión que no había más abajo, no había nada peor que lo que estábamos, eso era una oportunidad, por lo menos para seguir luchando. Y la fe es creer en lo que no se ve. La convicción es la determinación de avanzar, pase lo que pase. Porque cuando no tenés nada que perder, solo puedes ganar. Cuando yo iba a dar un examen, que no me gustaba estudiar, yo decía, lo único que me puede pasar si doy el examen es salvarlo, porque si no me presento ya está perdido. Entonces, como no tenía miedo, escuchaba, como era la Z, lo que contestaban y preguntaban, y cuando me llamaban al oral, que me iba todas a diciembre, contestaba y salvaba, pero porque no me interesaba. Después me di cuenta que lo que me interesaba le ponía toda mi energía. Y el éxito, el fracaso en la vida, en los equipos de alto rendimiento que yo trabajo, modelando la excelencia y motivando, es el manejo eficiente de la energía. Donde yo pongo la energía en el presente, en un punto, toda la energía converge como una vela, el viento que vas hacia adelante. Si la divido en 10, 15, 20 objetivos, no pasa nada, me quedo quieto. Entonces la capacidad es concentrarse, que es la capacidad de la mente. La concentración es la fuerza mental, de tener toda la energía en un punto. Y a la mente le ordeno que mire lo que está pasando, y son los sentidos, la vista, el oído, el tacto. Por eso el estado de presencia, cuando salta Suárez a cabecear una pelota, sí, le está pensando cómo hago para sacarlo con el cuerpo y cabecear. No estoy pensando, ¿habré pagado la luz? ¿Cómo va a ser el contrato que voy a firmar? Ahí no está presente. Miralo a Federer, es una máquina, hace todo porque apaga la mente, y como él se pone en el automático, funciona porque se preparó. Perfecto. La repetición es lo que transforma la limitación en fortaleza. Y en la cordillera aprendimos de nuestros propios errores. Tuvimos la universidad mejor de la vida, estar al lado de la muerte, y cada acción podía ser la última. El factor suerte no lo comentás. Yo no creo en la suerte, creo en el destino. Ajá. Pero el destino no es lo que pasa, sino lo que hago yo con las cosas que me pasan. Porque frente a la misma situación,
la mitad se muere porque se queja y la otra mitad se salva porque cree, lo que yo te dije, que es la capacidad de creer en lo que no se ve. Y ese paso al vacío se enseña. ¿Cómo? Desde chico. Si vos a un hijo cuando se equivoca le decís sos un burro, sos un tarado igual que tu viejo y tu abuelo, hablan de bullying, y cuando era burro y te equivocaban, oreja burro te tenías que poner, se burlaba todo el mundo. Sí. Te tomaban el pelo, pelado, gordo, flaco, enano, negro, chino, judío. Todo. Viste, siempre cuando era algo para ridiculizarte. Y bueno, eso, ahora cuando vos superás el ego y lo trascendés, estás en algo que se llama, lo que yo digo, como la contemplación, donde te conectás a 220 con la energía espiritual, el amor, la tolerancia, la paciencia, la alegría. Todas esas cosas que son los principios espirituales que mueven todas las religiones. Bueno, pero esto lo comentás hoy. Sí. Ahí en la cordillera no había tampoco, no era 100% tolerancia, no era 24 horas tolerancia, paz y amor. No. Me imagino que en un equipo hubo peleas, hubo arrogancia, hubo... me imagino esas situaciones de no tener alimento y de que se estaban acabando, se estaban desabasteciendo. Hubo, me imagino, situaciones donde cada uno con su ego quería conseguir más que el otro. No había ego. Eso es una cosa... Dicen que las situaciones límites muestran lo peor y lo mejor de la gente. Es así, es cierto. Pero no había nada peor que donde nosotros estamos. Cuando el caos es total, solo te puedes ordenar y subir. Estabas en el fondo del infierno. Por lo tanto, silencio. Nadie hablaba. Para hablar y romper el silencio, tenías que tener una buena idea, un chiste para contar, un cuento de lo que íbamos a comer o el lugar donde íbamos a visitar a la vuelta, o preguntarle a alguien algo para escuchar todos y después ver cómo se elaboraba un plan que teníamos. Pero el que se quejaba, automáticamente no le hablábamos, no le dábamos de comer, no le dábamos agua, no le dábamos bola. ¿Por qué? Porque era un ladrón de energía. Romper el silencio era para tirar buena onda, porque era todo malo. Todos extrañábamos a mamá, todos queríamos ropa, todos queríamos volver, entonces no servía nombrar lo que falta. Y aquellos que sufrían quizás un poco de depresión, porque me imagino que la depresión debe haber existido también. Sí, estaba muy triste, ibas y lo abrazabas, lo acariciabas, le dabas un beso, quédate tranquilo, estás todo bien, estamos bien, no te preocupes. ¿Entendés? Pero te conectabas con la compasión, que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Estabas en sintonía. Era una válvula escape, pero después había que seguir. No podés llorar el gol que te metieron. No tengo que meter 2 goles. Más allá del desastre que vivieron, ¿qué tenían a favor? Que se conocían todos, por ejemplo, ¿no? Sí, éramos todos amigos. Claro. Vivíamos en el mismo barrio. Íbamos al mismo colegio. Teníamos la misma religión y jugábamos al mismo deporte, el rugby. Bueno, y tenían cierta cultura elevada para la media del Uruguay en ese momento también, ¿no? Sí, en Uruguay los grandes prohombres de Uruguay fueron todos a la escuela pública. Este país, Wilson Perrey, Ferreira Aldunate fue a la escuela pública, Sereñi también. Iban muchos, han ido a la escuela pública. O sea que hoy no es lo mismo que antes, o sea, tenemos que volver a darle esa oportunidad a la gente. Pero antes la calle, te ayudaba a formar. Hoy la calle te estropea. A la gente no tiene calle, decías. Es cierto. Hoy vas a la calle y no sabes si volvés. Entonces cambió el mundo. Afuera era un jardín infinito. Hoy las casas en Carrasco, que era arenales y dunas donde había vacas y bichos, y no vivía la gente que se animaba a vivir ahí, no tenía límite, no tenía cerco, y hoy son todas rejas, y está la gente presa dentro de la casa y los chorros sueltos. Entonces el mundo cambió, y yo le digo a mis hijos cuando, no papá, hablan despectivamente, no le des plata al chico, este negro, ¿cómo es negro? Es un chico como vos. Sí papá, pero este fue el que me robó la bicicleta la semana pasada, 12 años, le digo, no, le bajaba el video, che, vení, vos le robaste la bicicleta y me puteaban. Le digo, no, este chico, tenés que entender que vos llegás a tu casa y te espera tu padre, tenés comida en la mesa, y este chico, entonces
hacete amigo de él. Y empezamos a mostrarle cómo, si vos les hablabas con amor, porque es como el eco, si vos pones amor, te vuelve un amor. Totalmente. Si vos pones odio, te devuelvo odio. Entonces, aprendí que el verdadero liderazgo es poner lo que falta. Si hace falta alegría, yo pongo alegría. Si hace falta compromiso, poné compromiso. Si hace falta puntualidad, llega temprano. O sea, no critiques, no juzgues, no compares, porque eso te separa. La grieta es pelearse por el derecho de autor y quién la tiene más larga. El ladrón no es ni de derecha ni de izquierda. Primero, no creo ni de derecha ni en izquierda. Creo en la gente solidaria o la gente egoísta. Después, cada uno, fíjate que eso es lo que yo creo. Creo que los valores están en predicar por medio de la acción. No decir una cosa y hacer otra. Uno no es lo que dice, sino lo que hace. Y a mí la gente me conoce. Yo todas las locuras que hice las hice en voz alta. Y no me escondí. Y los cuento y asumo la responsabilidad. Yo en la época de la dictadura venían los caballos de la republicana a darle palo a los estudiantes de medicina y yo les tiraba pelotitas rulemanes y los caballos volaban por el aire. Y me reía. Pero era la manera de enfrentarlo, porque en esa época enfrentabas al poder, a la autoridad. Ahora, en el país, el terrorismo de Estado es muy malo, horrible, pero también el terrorismo de un grupo de elegidos que se creen que ellos son los dueños de la verdad y pueden cambiar el poder por medio de las armas. El error lo cometen los que abusan, los que se la creen. Ahí está el ego. Nos vamos a ir a la pausa para entrarnos en la cordillera en el momento en que te levantaste del asiento y se produjo el impacto. Luego de la pausa, el alud, la radio, los helicópteros, todo. Junto a Gustavo Cervino, en Malos Pensamientos. 21 son los minutos que van de las 6 de la tarde. ¿Cómo está Gustavo Cervino? ¿Bien? Espectacular, muy lindo estar charlando contigo acá. De Malos Pensamientos. ¿Te salvaste porque te paraste del asiento en el momento del accidente? Sí, soy una persona muy intuitiva. Había ido para hablar con los pilotos porque estaba nervioso. Veía que algo raro estaba pasando. Claro, ¿qué pasaba minutos antes de ese choque? Estaban todo el mundo jodiendo, tensión, había un nerviosismo, íbamos volando en un día normal, las montañas estaban bajas porque íbamos en un paso de 2.500 metros y déjame pasar, le dije a Valeta que estaba en el corredor y pasé y cuando abrí estaban los pilotos, los dos tomando mate, en vez de estar mirando para adelante y costado. Le digo, ¿qué? ¿Nadie maneja? Tranquilo, pibe, este es un Fairchild. Me dice, ves que hay piloto automático. Cuando está mostrándome esas cosas, mira para adelante y había una montaña pelotuda enfrente, como a 1 kilómetro que íbamos derecho, una montaña, anda para atrás. Se prendieron pónganse los cinturones, siéntense todos y todo el mundo a sentarse porque vieron el quilombo que se venía. Y agarramos un pozo de aire casi 1.000 metros y el tipo le dio todo el motor y cuando tenía la montaña enfrente, para no chocar de punta, sacó la punta. Por eso agarró la ala y se cortó. Pero el momento que el avión empezó a subir, sentí pip, pip, entró en caída. Por eso el avión choca cuando justo empieza a caer. Y la energía del avión en movimiento se estrella contra la montaña. Y ahí me saco el cinturón cuando exactamente se parte. Atrás mío se partió el avión y el asiento que estaba Valeta frente a la ventana, porque yo cambié con él estaba sentado, se fue para atrás. Y yo me agarré. Se partió el fuselaje y ahí atrás mío. Voló. Y bueno, cerré los ojos y me agarré como puedo. Al principio saltaron los asientos para afuera. Y después cuando fue para abajo, cuando pegó contra la nieve abajo, la punta del avión se comprimió como 3 metros. El piloto quedó apretado ahí. Bueno, y cuando abrí los ojos y di un paso atrás, me caí en la nieve. Estábamos en el medio de la montaña, a las 4 de la tarde, nevando, en una brisa así, una nube, y miré para arriba y casi 800 metros, Valeta, que se había caído para atrás, se cayó como de una montaña rusa, pero sí, venía caminando y se cayó por un precipicio mal costado.
Y ahí pude subir y ya encontré muerto la madre Parrado, tomé el pulso y empecé a sacar asiento, apareció Canesa y contrarreloj, porque a las 4:30 se hizo la noche. O sea que en ese instante entramos en una realidad tipo Matrix, donde todo fue distinto. Y además con un montón de interrogantes y un montón de incertidumbres, porque en Uruguay nunca nevó, entonces no sabíamos nada de la nieve y tampoco sabíamos a qué hora iba a oscurecer, ni sabíamos cómo íbamos a vivir esa primera noche, ¿no? Nos pegaron con un bate de béisbol en la cabeza, así, en esa vibración que era groggy, frío, muerte, vida. Fue una adaptación, fue la noche más larga en mi vida, porque a las 4:30 empezó la noche, hasta el otro día, en la oscuridad más absoluta, la gente gritaba, sangre, dolor, pedían documentos, identifíquese. Fue una cosa muy, muy dura, y cuando salió el sol, vimos quiénes estaban vivos, quiénes estaban muertos, y empezamos a ordenarnos. ¿Cómo dormiste esa primera noche? No dormimos, mirá que no dormimos creo que dormí instantes, en la cordillera no se podía dormir. Estabas apretado, cerrabas los ojos como los cowboys, pensando si venía un ruido, venía otra avalancha, si entrabas dormido te congelabas. Había que estar como en un estado de vigilia permanente, descansando, pero siempre atento que había que estar vigilante. Esos 2 primeros días fueron días muy difíciles porque se encontraron con una nueva realidad donde hacía mucho frío, no tenían ropa, no estaban preparados para ese frío. Y había 40 grados, 35 grados bajo cero de noche cuando nevaba y había viento. Nadie soporta eso. Sí, pero nadie no, nosotros lo soportamos, pero porque no sabíamos que era imposible. Lo dijo el piloto que nos sacó, que nos salvamos porque no sabíamos que era imposible. Si hubiéramos sabido, nos hubiéramos muerto. Y es verdad, la información es buena y mala. ¿Cuál fue el primer dolor de todos? ¿Ver gente cercana muerta? Pasa que el dolor en un instante es tan grande. No había tiempo quizás para el dolor, ¿no? Ni miedo. Vivíamos adentro el miedo y adentro el dolor. Todo era dolor, todo era una agresión del mundo exterior. Frío, desesperanza, apretado. O sea, el tiempo se fumó. Vivías un segundo más, no sabías, y de repente había pasado un día, había pasado una semana. Nunca llevé el control del tiempo. Los que llevaban el control del tiempo eran los que estaban sentados, eran espectadores que colaboraban de acuerdo a las necesidades de los que hacían cosas. Vamos a aclarar que estaban sentados y eran espectadores porque tenían las piernas rotas, ¿no? Claro, pero salías del avión, estabas sentado en el avión, y cuando salías afuera tenías que sentarte, porque caminabas 3 metros después de las 12 del mediodía y te enterrabas hasta la cintura. Y si caminabas a las 6 de la mañana, patinabas como el esquí. Caminar arriba del hielo es muy difícil. El pobre Javier Metol, que tenía como 25 años más que nosotros y estuvo apunado los 73 días, había que caminar 3-4 metros para agarrar nieve blanca para hacer agua, y lo mandábamos a él, y se pegaba unos golpes, y nosotros no parábamos de reírnos, ¿no? Y él decía, no se rían que me duele. Después nos enteramos, porque él lo dijo, que vio que nos reíamos tanto que él caminaba y se tiraba para entretenernos. Mirá que él era el payaso, el clown, que su caída nos divertía, como un acto de amor, para que veas el grado de compenetración que había. Después del impacto, ¿qué fue lo primero que viste, esa foto que te quedó grabada en la mente? Yo pensé que estaba muerto, que es verdad que después de chocar a 500 kilómetros por hora con una montaña, explotar, estás muerto. Digo, ¿en dónde estoy? ¿En el cielo? ¿En el infierno? Y de repente un líquido... No, pero me parece una frase hecha, pero es esa fue la sensación que sentiste. Yo sentí que a pesar de todo ese golpe, seguía teniendo conciencia, percibía, medio aturdido, y cuando abrí los ojos, me di cuenta que estaba vivo, porque eso que me corría era un líquido amarillo del aire acondicionado. Cuando abrí los ojos, vi todos los asientos apilados y solo. Me di vuelta y vi eso, y me caí en la nieve. Después se empezaban a mover los asientos, y bueno, salió Parrado, el Canesa, estaba Daniel Fernández agarrado a un fierro, medio aturdido, y ahí empezamos a ayudar a los heridos, y se hizo la noche.
Eduardo Vázquez tenía cortada la arteria femoral y quisimos parar la sangre volaba para todos lados. Estudiaba medicina y me miraba. Me decía, la quedé, ¿no? Y digo, Fernando, vamos arriba, agarrate la mano. Le pusimos una camisa, pero ya sabía él y nosotros que era tiempo. Y a la media hora o a la hora ya se había desangrado totalmente. O sea, eso es lo que cambia. Estamos en una dimensión donde la aceptación es total. Y por más que grites, que llores, que despotriques, nada cambia. ¿Qué era peor? ¿El frío, el hambre, el dolor, la espera que te vengan a buscar? El hambre no existe, porque el cuerpo humano se las arregla. Lo peor es la sed. La sed es permanente. Y no había agua, porque por más que tenían nieve, hacer agua con la nieve no era fácil. Había que derretir el hielo, se te rompían las encías, los dientes, se te rompía la boca. El agua era brutal hasta que aprendimos a hacer máquinas de hacer agua con los asientos de aluminio. La creatividad fue infinita. Ahora la angustia, el dolor es inevitable. 40 grados bajo cero, mucho frío. Claro. Pero 35 grados bajo cero, un poquito mejor. Aprendés a relativizar. Vos ves que te duelen las piernas, pero ves que el tipo que está al lado tuyo, una hélice le cortó la pata y no se queja. Y te da vergüenza quejarte. El aprendizaje de ver la tolerancia del más débil hacía que vos agradezcas en vez de quejarte. Y aprendimos que el dolor es inevitable, no, el sufrimiento es mental y optativo. Si vos elegís quejarte de todo lo que perdiste, igual que ahora, el coronavirus, querer volver para atrás, ¿cuándo vamos a volver? No, mire para atrás. Primero atravesá esto. Está atento, ayuda a tu madre estando lejos, disfrutá, ayuda a tus hijos, que en esta pandemia, mi hija se le murió la madre hace un año y estuvo 6 meses sola en un cuarto. Cuando estuvo en Buenos Aires vino a recuperar a sus amigas, ninguna chica la llamó porque no se podían ver, y ella sola, encerrada. O sea, el dolor y la impotencia mucho mayor que lo que pasó en los Andes, porque es el dolor de un hijo. El dolor mío, yo lo manejo, pero el dolor de un hijo, alguien que vos querés, te mata. Totalmente. Porque no podés hacer nada, entras en impotencia, en bronca. Yo creo que esta pandemia nos va a hacer mucho más humanos, nos va a conectar con la solidaridad. Ya lo está haciendo. ¿Sí? Ahora, 2 días después del impacto, aparecen 3 aviones. Sí. Y pensaron que los habían encontrado. Pasaron por arriba, agarraron un pozo de aire y parecía que habían saludado con las alas. Vamos para ahí, eso fue lo que decían los optimistas. Nos vieron. A mí me pareció muy raro, y le decía a Canessa, si nos vieron, ¿por qué no nos tiraron algo? ¿Por qué no tiraron un paracaídas, diga, volvemos tal día? Y bueno, el capitán Marcelo Pérez Castillo, un ser humano increíble, nos decía, muchachos, que el capitán del equipo. Sí, del rugby, que había organizado el viaje, quedémonos tranquilos, van a venir a buscarnos, no se muevan. Y bueno, cuando vimos que nos habían abandonado, que no iban a volver hasta 5 meses después, nos dimos cuenta que teníamos que salir nosotros, que vivir o morir dependía de nosotros, y ahí empezamos a usar la creatividad y a planificar. Los ganadores tienen planes, los perdedores tienen excusas. Cuando murió el capitán Marcelo Pérez, ¿sintieron que se quedaban sin liderazgo? No. ¿No? No, porque... ¿Él se sentía culpable por haber organizado el viaje? Sí, pero se lo dijimos del primer día. Él organizó el viaje, nos invitó, yo estaba en la directiva y como fue un fracaso, cada uno que moría, él se veía yendo a la casa a decirle a la madre perdón. Y nosotros dijimos que no tenía nada que ver. Y bueno, lo creyó así, pensó que iba a hacer, pero cuando escuchó eso, vio que se iban a morir todos y él se muere espiritualmente antes que físicamente, que muere en la avalancha. Porque sintió que era imposible, que no íbamos a aguantar. Que no iba a soportar él, primero, esa culpabilidad. Sí, y él asumió esa responsabilidad y no la tenía. Porque yo estaba en la directiva como él y todos fuimos a disfrutar, a conocer Chile, la montaña, el primer gobierno electo democráticamente en el mundo, socialista de Allende. Fuimos a conocer algo nuevo, que las mujeres chilenas estaban divinas. Ese era el cuento que nos hicieron y no llegamos.
Pero bueno, después llegamos y 46 años, este año 47, fuimos un año a Chile y otro año a Uruguay a jugar la Copa de la Amistad. El partido que no se jugó, lo jugamos más que nunca. Por eso la Rugby World y la International Rugby Board nos dio el premio al espíritu del rugby, por en memoria a los amigos muertos, jugar tantos años a un partido que ellos son los que viven. ¿Cómo se enteraron que ya no había más búsqueda el 23 de octubre? O sea, mañana es 23 de octubre. Un día como mañana, sí, se enteran que la búsqueda ha terminado. Roy Harley, que había armado una radio un día, no sé qué, con una radio chiquita. ¿Porque estudiaba ingeniería? Sí, pero a un amigo le había enseñado que si vos ponías un cable y lo atabas a la antena, se multiplicaba. Lo único que logró Roy Harley durante 4 o 5 días era... No se agarraba. Pero ese día, sí, hacía 3 días que nevaba. Y estábamos adentro del avión y él estaba por afuera moviéndola con Marcelo y Gustavo Nicolich, y escucharon de golpe noticia de último momento. Se confirma que el avión Fairchild 571 de Fuerza Uruguaya se da por perdido. Se va a reanudar la búsqueda en febrero y en marzo, cuando se derrita la nieve, para ver si encontramos los restos del avión y la gente. O sea que el mundo nos abandona. Fue muy duro. Fíjate que por ser antiautoritario y rebelde, sin consultar a nadie, a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, me levanté, mirando donde había pegado el avión, porque el piloto me dijo, pasamos Curicó, y nadie miente antes de morir. Y eso estaba en la precordillera chilena. O sea que del otro lado estaba el verde de Chile y la vida. Así que como casina de cuero, suela de cuero, media de nylon, un pantalón de tela, una camisa, un buzo y una corbata, sin guantes, sin bastones, sin nada, estaba decidido a trepar y me dijo, ¿a dónde vas? Me dijo Numa, voy a subir, voy contigo. Y Maspón también, o sea, inconscientes totales. Gracias a esa expedición, aprendimos que para vivir se precisaba hacer un sobredormir. Hicimos con la creatividad. Vicentín, cuando fue a la cola, vio que había unas cosas como de amianto, que era la calefacción, y las trajo enrolladas. Porque tuvieron que ir hasta donde la cola del avión quedó, que no era... La encontraron caminando para el este, un día subiendo y bajando, encontraron la cola y se quedaron a dormir 2 noches porque había luz eléctrica, se conectaron la batería y estaban todas las valijas, o sea que... ¿Y había comestibles ahí? Había algo, sí, las valijas tenían ropa, se pusieron 2 o 3 pantalones, 4 o 5 medias, campera, guantes, volvieron como con un... y bueno... ¿De shopping? Sí, bueno, y trajeron cosas, y vieron que estaba la batería del avión, por lo tanto había que sacarle la radio de la cabina y llevarla donde estaba la batería, por eso fue Roy Harley. Y Roy Harley, bueno, hizo esa parte maravillosa, que gracias a él escuchamos la noticia. Y cada uno hizo algo. Carlitos Páez rezaba el rosario, tapiaba el avión, Cochin Searte siempre buen humor, Nando estuvo en coma 5 o 6 días y estaba como groggy, pero siempre tenía buena onda, pero se quería ir. Todos los días se quería ir, había que agarrarlo, vení Nando, sentate. Y le decíamos que esa montaña se llama Sena. O sea que Nando es el ejemplo de la determinación, claro, de ir a buscar su padre y su hermana, porque ahí estaba su madre y su hermana muerta. Ese es el liderazgo Parrado. Esa era la meta de él. El objetivo de él era abrazar de vuelta a su padre porque sabía que lo estaba precisando, el amor. ¿Y cuál era tu meta? Bueno, mi meta era ayudar en todo lo que podía. Era médico con Canesa de todo lo que tenía. Pero más allá, así como la meta de Parrado era volver a estar con su padre y abrazarlo. Sí, ¿Cuál era tu meta? ¿Volver a estar con tu familia también? Tenía un abrazo pendiente con mi padre, un tipo increíble que me decía, vamos a caminar, Gustavo, yo nunca tenía tiempo. Y le debía un abrazo de gracias. Qué increíble. La gratitud. Y otro, cumplir y honrar la palabra que yo me había comprometido con Gustavo Nicolich, entregar la carta a su familia. Cuando llegué arriba de la montaña había 4 o 5 cuerpos que nunca nadie más iba a subir, y ahí sentí que ellos me pedían llevarle esto a mamá. Y vos sabés que cuando alguna madre de algún amigo que murió está mal, yo me doy cuenta y voy a estar en un hospital y siempre estuve presente, pero no soy yo, son ellos. Ellos viven adentro mío espiritualmente, sin dudas, en ese compromiso. Mirá, las madres de todos los que volvieron decían que estábamos vivos,
Y las madres de los que murieron decían que estaban muertos. Y el día de la avalancha, una madre llamó a todos a su casa para decir que no podía ser, que Carlitos Páez era el único que se había quedado acá, que había que volver. Ese día, esa hora, fue la avalancha y murió su hijo. Y fue a su cuarto y no volvía. Y dijo, ¿por qué no volvés? Te están esperando. No, mi hijo se acaba de morir. Para que veas la conexión espiritual que había. Carlos Páez miraba la luna y le mandaban mensajes a sus padres, y su padre y su madre le escribían, le hablaban a la luna, como yo le hablo a este micrófono. La capacidad del ser humano y la ignorancia es ilimitada. Totalmente. No entendemos cómo nos conectamos con un celular, tampoco entendemos cómo te podés conectar por medio de la telepatía. ¿A quién no le ha pasado decir, ay, mirá, me llamaste, justo estaba pensando en vos? Bueno, ¿no? Todo ese mundo existe. Exacto. Yo estudié y leí el astronauta, creo que era Glenn, cuando estaban atrás de la luna. John Glenn. Le mandaron un ejercicio en un sobre, tenía que ir a contestar, y le mandaron todas ondas telepáticas y contestó el 90% de las preguntas bien, porque él se había preparado para estar permeable, receptivo y dispuesto, apagando la mente. La primera noche murieron 16, 13 ¿Sí? en el accidente, en el impacto, 3 luego a la mañana siguiente, y el 29 de octubre aparece el alud. El alud era más desgracia arriba de las desgracias. Mueren 8 más. ¿Qué sentiste? ¿Vos estabas despierto? ¿Fue de noche? No. Fue a las 4:30 de la tarde. A la tarde. Nosotros cuando hacía 3 días que nevaba, y cuando nevaba estábamos adentro del avión. Claro. Pero toda la nieve que se acumuló arriba de la montaña, de repente empezó a caer y sentimos como una carrera a caballo. Era la avalancha que venía y nos pasó por arriba. Yo me quise mover y estaba tapado por toneladas de cemento. Y como no podía moverme, hice así con los pies en las manos de Nicolich y Sí. no me contestó. Con los deditos. Hice así, él solo me tenía que hacer así, ya estaba muerto. Al segundo, lo toqué el de acá y no me contestó, estaba muerto, y dije, la quedé. Y me desesperé. O sea, el de enfrente, al que le tocaste, lo tenías al lado, Sí. el del costado, también Nadie ya me habían contestó, fallecido. y yo dije, se murieron, ahora toca a mí. Ahí me desesperé, el corazón me parecía que explotaba, quería respirar, me entraba el aire, y de repente una vocecita me dijo, pará, tranquilo. ¿Por qué crees que sos uno de los 16 sobrevivientes? Porque a medida que pasan los días, tenés situaciones como estas, donde uno se debe preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligieron para estar vivo? La primera respuesta te puedo dar porque nunca me pregunté por qué. Porque cuando te preguntas por qué, sufrís. Entras en la parálisis del análisis. No tienes respuesta. Son escenarios que no tienen... Son infinitos. Ahora, ¿cómo hago para salir de acá? Callándome la boca, estando atento, ayudando a que tengo enfrente, poniendo amor. Si yo lo cuido, me va a cuidar. Entonces, eso nos dimos cuenta enseguida, que la única manera de lograr algo era todos juntos. Morir abrazado era un acto de amor. O sea que no le teníamos miedo a la muerte. Si la muerte estaba al lado, te miraba, te hacía guiñar. Estaba sentado parte arriba, de todos los días. Estaba sentado arriba de los cadáveres congelados, en la avalancha, en la oscuridad más absoluta. Era horrible, pero al mismo tiempo no había nada para hacer, solo aceptarlo, confiar, esperar en un momento para hacer algo. Prendías un encendedor, ronzo que tenía Pancho Delgado, y la llama hacía así, se apagaba porque no había oxígeno. Nos dimos cuenta que no había que hablar, porque si hablabas, respirábamos despacito para que el poquito aire que había entrara, porque por difusión iba entrando aire, y el CO2 que subía derretía por la condensación la nieve del techo y hacía permeable, o sea que era un intercambio de gradientes que era muy tenue. Y eso nadie nos enseñó eso. Increíble. Nos fuimos dando cuenta que había que estar quieto, gastar poca energía y esperar el momento. Pero la decisión era vivir en todo momento. Y bueno, estoy vivo porque las circunstancias lo permitieron, pero ese equipo extraordinario de personas hicieron cosas imposibles. Muchas expediciones hicieron a lo largo de esos días. Salían y volvían, salían y volvían. La última expedición fue la expedición en que salió Parrado y que salió Canessa junto a Vicentín. ¿Por qué los eligieron a ellos?
Sí, Vicentín después volvió porque se dio cuenta que... Fue la única expedición que hicimos con el objetivo de salir, de irse y no volver. Ese fue el plan. ¿Hubo despedida? ¿Despedida? En el sentido de que o volvés a salvarnos o no volvés más. Ellos se prepararon durante 2 meses y medio comiendo el triple de comida, la mejor ropa, durmiendo en el mejor lugar, como un cheque diferido, una tarjeta de crédito, después la tenés que pagar. Pero ellos, era muy fácil salir, había que tener mucho huevo, y el valor, fe y valor, esperanza y creer que se podía. Ahora, ellos fueron con todo lo que hizo un equipo, pero después ellos cumplieron su parte. Vicentín llegó hasta arriba y volvió, le dio la comida a ellos. Vicentín no sabía, ni Parrado ni Canesa, que había 150 kilómetros de nieve, lo sabía solo yo, y nunca lo hablé, pero llevaban comida para caminar 100 kilómetros. Por eso, porque ¿llevaban comida para...? Para caminar lo que había que caminar. Si yo cuando llegué Cuando arriba, decís comida, ¿qué era lo que llevaban? y llevaba cada uno 6 medias de rugby, Sí. de lana, llenadas con pedacitos de carne, o sea que serían 6 piernas que eran pedacitos de carne, que era la comida, el tanque de nafta, eran las medias, cada uno atada con cable en la espalda, aparte la mochila. Eso pesa mucho, como 40 kilos llevaba cada uno. Y hay que trepar la montaña, que es así más sobre dormir. O sea, Parrado y Canesa siguieron hasta el final y cumplieron. Cada paso era un paso más cerca. El día que se encontraban con el arriero, no tenían fuerza para caminar un paso más. Fíjate qué increíble. Por eso digo que es una historia de amor, solidaridad, amistad y vocación de servicio. Si el arriero que los vio, no los conocía, se hubiera quedado ahí y no hubiera hecho lo que hizo, dejó toda su riqueza. El ganado. El ganado, 2 días para subir, ¿eh? ¿El arriero? Sí, con 2 hijos, uno de 8 y otro de 12 años. Abandonó a sus hijos para avisar que había encontrado 2 personas que nunca había visto en su vida. Ese hombre volvió a caballo, desandó, llegó a una carretera, cuando no podía más lo agarró, una camioneta, llegó a Puente Negro y lo metieron preso, no le creyeron. Por suerte tenía la carta y la mandaron a Santiago, o sea que... Vamos a contar un poco de qué se trata esa carta. Esa carta surge porque el arriero le tira un papel y un lápiz, una lapicera, un bolígrafo. ¿Cómo fue? El arriero los ve, a 2 tipos pensó que eran turistas, siguió 4 kilómetros, dejó las vacas, durmió toda la noche y volvió a chusmear quiénes eran esas 2 personas que estaban del otro lado de un arroyo. Vamos a recordar que esas 2 personas estaban vestidas como podían, con barba larga, con el pelo largo, sin aseo, o sea... Estaban muy lejos, los veía chiquitos así. Se arrimó lo más que pudo, pero el ruido del agua del deshielo era tan fuerte. ¿Había un torrente? Sí, un río, era como una catarata que corría, porque ahí ya había pasto y había piedras, se va derritiendo el torrente. Y no se pudo comunicar, entonces tuve la inteligencia de agarrar una piedra, un papel, un lápiz y un pañuelo. Lo envolvió y lo tiró. Parrado lo agarró y escribió: soy uruguayo, vengo en un avión, hay 14 amigos heridos arriba, no sabemos dónde estamos, precisamos comida, necesitamos ayuda. Y lo tiró, ni lo firmó. El arriero, cuando lo va a agarrar, se le cae al agua. Por eso están todos corridas, la letra borrada. Y lo leyó, no sabía leer, era casi analfabeto, pero leyó. Avión y uruguayo, y no podía creer que 2 meses y medio después de esas montañas enormes volviera alguien bajando. Y no dudó, agarró el caballo y se fue a pedir ayuda. Por eso digo, si se hace el boludo, viste que acá pasás y ves a un vecino que pinchó el auto y ni bola le da, seguís. O sea que esa es la vocación de servicio, que la tengo impresa en mi corazón. Hoy me enteré que murió el hijo Sergio Catalán, Gonzalo. El arriero. El arriero. El arriero murió este año con 91 años, ¿no? Sí. Lo fui a acompañar a saludar a Chile. En febrero. Y hoy murió el hijo del arriero. Un gordito divino. Las hermanas y los hermanos son con nuestra familia. Y bueno, una Caterpillar se le dio vuelta. Les mandé mensajes y todos los oyentes saludándolo. Es un dolor muy grande que hoy la pandemia no te permite estar al lado de la gente, del lugar que vos tenés que estar. Pero esa es la vida. Esa es la vida. Y ¿cómo se enteraron ustedes que Nando Parrado y Canesa tuvieron contacto con la civilización? Te dije que teníamos telepatía, no hablábamos, nos mirábamos. Esa noche rozando el rosario, como todos los días,
le agradecimos a la Virgen porque sentíamos que habían llegado. Cuando salió Daniel Fernández a escuchar la radio que él escuchaba todas las mañanas, que era el que manejó la radio siempre, escuchó, parece que encontraron 2 Parrado y Canesa, y se apagó la radio, lo contó el otro día. Entonces no sabía si lo encontraron vivos o muertos. Y después prendió de vuelta la radio y escuchó el Ave María. Entonces se dieron cuenta que el mensaje era que estaban vivos. Y empezamos a festejar. A Carlitos Páez se lavó la cara, se afeitó, se puso el... ¿Se afeitó? Tenía... Sí, había todo, ahí había todo, pero se afeitó, quedó todo hinchado así. Pero bueno, porque la civilización empezó a existir de vuelta. Uh-huh. Y fue maravilloso, porque volvíamos a pensar en nuestra madre, en nuestra familia, en el mundo que nos había abandonado. Yo, cuando fui el último en irme, no me dejaban subir con el bolso, y no me dejaban subir, entonces me senté arriba. Y finalmente los convencí, tiraron a un tipo que baje ahí, que se quede con los pensionarios que llegaron la noche anterior, y subí con el bolso. Y cuando iba ¿Por qué? a subir, ¿Qué tenías en el bolso que no querías? Todas las cosas que había juntado, las cartas, los relojes, sacos, el saco de la RIE, del saco del piloto. Era un bolso muy grande, todo. Y cuando subía sentí que nos íbamos todos, pero sentí una tristeza muy grande. Se me caían las lágrimas porque abandonaba el lugar que habíamos vivido. Cosas tan lindas. ¿Tenías un sentimiento extraño de... Ese lugar fue... no querer abandonar? Y ese era el lugar donde nosotros vivimos las emociones más fuertes de la vida. Pero al mismo tiempo, por primera vez sentí que me iba a reencontrar con el mundo que nos había dado la espalda. Pero nosotros habíamos llegado. Nosotros no le pedimos a Dios que nos mande los helicópteros. Le pedimos fuerza para llegar. Uh-huh. Y Dios nos mandó los helicópteros. ¿Qué sentiste cuando subiste al helicóptero para volar? Y una gran alegría. Los helicópteros parecía que se iban a reventar contra la montaña. ¿Sentías ese miedo de otra vez lo mismo? El miedo que tenía el piloto. El piloto estaba con un cagazo brutal. Eran como papel. Uh-huh. Eran helicópteros que no son para subir a una montaña de 5.000 metros. Subieron porque los obligó Allende. Y llegamos y aterrizamos en el medio de los Maitenes. Vimos verde. El verde era vida. Me hinqué en el verde y corté pasto y me lo comía como el manjar más grande. Y vi que el agua corría. Y me puse la cara adentro del agua. No podía creer que había que masticar durante 12 horas para que las gotas del agua te saciaran la sed por un rato. Y ahí sentí una felicidad increíble. Y me subieron de vuelta al helicóptero y llegamos a San Fernando. Vimos miles de personas en una base militar y de repente entre la gente reconocí la madre de Fito y vi mi madre, vino corriendo y se metió en el helicóptero y me abrazó y nunca más me soltó. Bájese, señora, no, yo no me... Y me vino agarrando la mano de Santiago en la posta, el hospital como el clínica, que tuvimos que aterrizar en la azotea del avión porque Pudahuel, que era el aeropuerto de Bocarrasco, había 300.000 personas en la calle que querían ver a los dioses, porque veníamos de la montaña y nadie sobrevive. O sea, los tipos se levantaban de las camas con los oxígenos, los cables y los sueros. En el hospital. Para tocarnos, y a suerte para mí. Nos aplaudíamos, era muy fuerte. Gente que se estaba muriendo aplaudiéndonos y no entendíamos nada. ¿Cómo nos aplauden si...? Y bueno, ese es el secreto, porque la vida es un milagro y la muerte es un misterio. En el medio tenés que disfrutar. Nos vamos a la pausa. Divino lo que acababa de decir. Gustavo Cervino en Malos Pensamientos. Luego de la pausa vamos a hablar de la conferencia de prensa. Vamos a hablar del reencuentro con la familia. Vamos a hablar del Uruguay. Y de todo lo que te ha cambiado la vida a vos y a todos los sobrevivientes. Y a todos. Gustavo Cervino en Malos Pensamientos. 2 minutos van de las 19. Estamos con Gustavo Cervino. ¿Cómo la estás pasando, Cervino? Extraordinariamente bien. Malos pensamientos y no tuve, desde que estoy acá, un solo mal pensamiento. Es un buen antídoto. Es un buen antídoto este lugar. Claro. Bueno, hablábamos de energías, ¿no? Que las energías positivas se sienten, ¿no? Las buenas vibras. Siempre hay que pensar positivamente, ¿no? Sí. Hablando de eso,
¿En ningún momento pensó alguien en quitarse la vida estando en la cordillera? La vida era muy difícil de sostenerla, pero la muerte no era una opción. La única vez que sentí ese planteo fue cuando fui caminando por arriba del costado del avión hasta donde estaba el piloto a preguntarle dónde estábamos. Tuve que trepar a la ventana porque las ventanas quedaron acá arriba y apenas me empezó a hablar, me dijo: pasamos Curicó, y Curicó era como chino mandarín. Anoten Curicó, para no olvidarme, era un dato importante. Y cuando logré subir, que me empujó Sabella, creo que estaba Daniel Fernández, me tiré para adentro colgado de la cintura y lo veía la cara a 10 centímetros, tenía todo el avión, se veía la punta apretada contra el asiento y el piloto al lado, Ferradas, estaba muerto, hablaba con Laburara. Me dice: pasame la mochila. ¿Qué mochila? Está atrás mío. Entonces me cuelgo y le pongo la mano corriendo por atrás del asiento así y no encuentro nada. ¿Dónde está? Ahí está, bajá. Y me cuelgo más y toco el bolso. ¿Pero qué querés? Y entonces cuando le pregunto eso, meto la mano y veo que hay un revólver. Y entonces digo: sí, pasámelo. ¿El revólver? Entonces en ese momento abrí el cargador, separé las balas del revólver, me quedé con las balas y tiré el revólver para abajo a uno que tenía abierto, se ponía la cara para que lo guarde. Y me di cuenta que esa opción de la muerte por medio del suicidio del primer día estuvo totalmente eliminada. Optamos por la vida. Y bueno, en esa noche este pobre hombre, cuando estiré la mano y bajaba para atrás, por atrás del asiento, toqué algo blando, pero sí, como algo y duro. Era el hueso, el fémur, le había salido por atrás, Dios, como una jeringa del asiento, y pobrecito murió ahí esa noche desangrado como una lata de sardinas. Pero en la montaña el frío hace que la muerte sea algo dulce, te vas apagando y entras en un estado casi mágico. Y seguramente mucho mejor que lo que era la vida allí arriba, sí, ¿no? Fue su destino, pero bueno, nos dio la información, pasamos Curicó, que demuestra que estaban equivocados y él convencido que había pasado Curicó, porque nadie miente antes de morir. ¿Le habían dado mal la información? No, calcularon mal, el piloto, el navegante que tiene que corregir el viento en contra, estaba jugando el truco atrás y no hizo la corrección de 100 kilómetros de viento de Chile para Argentina, no lo restó, y cuando doblaron iban por la mitad y bueno, se llevaron puesta la montaña que estaban evitando. Contabas que de las primeras cosas que hiciste cuando volviste a la civilización fue comer pasto, meter la cabeza en el arroyo, la cara, mojarte, tomar agua. ¿Qué fue lo primero que hiciste en el hospital? ¿Te duchaste? Me estaba duchando, qué buena pregunta. Llegamos 73 días sin ducharte, tenías todo como un lagarto, como una víbora, la piel muerta arriba no se caían, y el agua te corría como por el aceite, la grasa que teníamos. Estaba bañando a Boy François y de repente en el costado de la puerta del baño hay una persona que se planta y me dice: soy Augusto Pinochet, el edecán del presidente Allende, con un traje azul militar, la charretera, sí, y al lado estaba el ministro Toa de Salud Pública. Queremos hablar con usted. Y entonces, cuando le voy a dar la mano, toda el agua que corría por mi brazo, le tiré una manguera de agua en el pecho. Me puse la toalla y salimos con Bobby, y estaba el director del hospital, Toa, me dice: bueno, el presidente Allende dice que son huéspedes, ustedes acá no están presos. ¿Por qué? No nos daban de comer. Hacía como 6 horas que habíamos aparecido y no nos daban de comer, estaban haciendo estudios, y le dijimos: si no nos daban de comer nos íbamos. Entonces, la que nos dijo el ministro Toa, que si queríamos comer teníamos que firmar un acta que nos hacíamos responsables, y estaban todos los sobrevivientes atrás de la puerta y le firmamos: firmen esto, firmamos todo, y nos sirvieron una mesa de 2 metros de milanesa, ensalada, huevo duro, flan,
toda la comida que vos te puedas imaginar comiendo. Pero me imagino que no se puede comer tan No, nosotros comimos. opíparamente después de tanto No sé si tiempo. nosotros lo comimos y estoy hablando contigo. Casi se muere Roy Harley, que estaba muy débil en el CTI, que nosotros nos fuimos a Chile. Sí. Estuvo una semana más. Pero nosotros la última noche, cuando estábamos en la cordillera con Sergio Díaz, Claudio Lucero, un indio mapuche, un tipo muy jodido, nos dieron de comer no sé cuántas sopas, nos dieron de comer milanesa, nos dieron de comer... Le comimos toda la comida 6 días en una noche. Pero no hay que comer de a poquito, despacito. Sí, eso dice la caldito, ciencia, nosotros no. pancito, despacito. Se comieron todo. Nosotros le entramos a todo lo que nos daban. Y después vino la conferencia de prensa cuando llegaron al Uruguay. Bueno, nosotros, como dijo Canesa, nos engañábamos con la ilusión de pasar Navidad todos juntos afuera. Claro. Estamos hablando del 22 de diciembre, El 22, 23. El 24 pasamos Navidad. Yo salí el 23, el 22 los primeros y el 24 Navidad en el Sheraton. Todos los familiares que estaban con nosotros, más algunos que su hijo había muerto, algunos volvieron ese día, pasamos Navidad todos juntos agradeciéndole a Dios y a la vida. Y bueno, ahí empezamos a organizar con el señor Daniel Juan, presidente de All Christian, una conferencia de prensa en el colegio. Mi padre hablaba, llegamos en un ómnibus de Honda, estaba dentro del aeropuerto y sin pasar por migraciones, derecho, fuimos hasta el Christian, que queda en Máximo Tajes a 5 cuadras del Puente Carrasco. Y en ese colegio había miles de personas, pero miles, como Uruguay cuando volvía campeón del mundo, bueno, sí. Estaba todo el mundo en la calle aplaudiendo, y entramos, y me acuerdo que mi hermano Jorge estaba en un cordón humano, brazo con brazo, me dijeron no se detengan, vayan derecho hasta el gimnasio, había que caminar 100 metros, entre cordón humano, de todos All Christian, mi hermano fue el primero que vi, lo miré y tuve que seguir, porque no me podía quedar, me dijeron que no había que quedarse, y mi hermano siempre me dijo, me miraste y seguiste largo. Y eso fue lo que me pidió mi padre. Claro. Por favor, van a ver a muchos amigos, sigan, porque donde se queden, la gente los va a triturar. Había que pasar como el agua dentro de una manguera, ¿viste? Rápido para subir al escenario. Bueno, entramos por atrás del escenario, una conferencia de prensa que estaba toda la prensa del mundo, porque Allende era presidente y estaban viendo si caía, si no caía, y cuando venían Reuter, ANSA, toda la prensa del mundo estuvo presente en una conferencia que se transmitió directo vía satélite, porque ya se imaginaban la versión y ahí se lo dijimos al mundo entero. Imaginaban la versión de que habían comido cuerpos humanos. Fue muy fuerte, porque inmediatamente que terminó, y Pancho Delgado maravillosamente lo explicó como una metáfora en su relato, se pararon todos los periodistas a aplaudir. Y el jefe de los periodistas en Uruguay, el más viejo, dijo, no hay nada más que preguntar. Lo querían hinchar. Se terminó la conferencia de prensa, bajamos a abrazar a los familiares que estaban nuestros abajo y los familiares de los muertos. ¿Cuál fue el abrazo más lindo que recordás? Todos, porque cada abrazo te rompía los huesos. No sé si el amor. Pero me acuerdo que Valeta, que yo estudiaba con su hijo que se fue para atrás, dijo a la salida, le agradecía a Dios que hayan ido 45 para que vuelvan 16 y que del primer día que se enteró que había sobrevivientes era la única manera de sobrevivir. Nogueira, Arturo, que yo le decía Alan Lat, le dijo a todo el mundo y me lo dijo a mí cuando me abració, que le agradecía a Dios porque había perdido un hijo pero había recuperado 16. Esa unión que tuvimos es la unión que yo tengo con la Biblioteca de Nuestros Hijos. Hoy la presidenta de la Biblioteca de Nuestros Hijos, que hicieron las madres para sublimar el dolor de la pérdida de sus hijos, sigue vigente. La presidenta y la hermana del capitán, Estelita Pérez Castillo. Y el presidente del Club All Christian es Alejandro Nicolich, el hermano Gustavo Nicolich, para que veas que 47 años después están los vivos y los muertos unidos por una historia que no le pertenece a nadie. Entonces, muy lindo. Por supuesto que había madres, por ejemplo, como contaba Roy Harley, que le pidió un día a Roy, no vengas más, porque cada vez que yo te veo, mi hijo se muere de vuelta. Entonces, el duelo es un proceso único y personal. Hay que atravesarlo.
Y bueno, el tiempo cura todo y esta historia le pertenece a la humanidad, pero es una historia de uruguayos que salieron de este país donde nadie es más que nadie. ¿Te gusta el libro Viven, el de Pierce Paul Reed, el primero que salió? Nunca lo leí, no leí ningún libro, lo guié. Ese libro está hecho... ¿Nunca leíste los libros de la Cordillera? ¿Tampoco La Sociedad de la Nieve? ¿No leíste ninguno? No. Fui protagonista en que se haga el libro La Sociedad de la Nieve con Bierzi, con Canessa, que fuimos los que tuvimos la idea. Sí. Faltaba justamente lo que falta, ese libro. Ese libro está hecho por Pierce Paul Reed, un sobrino de Graham Greene, un tipo de anarquista, un periodista, un escritor recomendado, que nos dio la garantía, el Lippincott nos dio la garantía de que el libro, si no nos gustaba, no se publicaba. Doubleday tenía un tipo que llamaba, no me acuerdo, Guy Talís, que estaba escribiendo sobre el sexo grupal, y querían hacer un libro, viste, que para vender mucho, pero que la historia no la quisimos, ofrecía una fortuna. Después había otra editorial. O sea, esta fue la única editorial que fue la que imprimió la Constitución de Estados Unidos, la más antigua de Estados Unidos. Nos dio garantías y bueno, es un relato cronológico de todos los hechos. No hay nada que haya ocurrido que no esté ahí, pero es muy frío, está escrito por un inglés. Los ingleses son muy polite, muy educados, pero no tienen corazón, en el sentido de que no entienden. Nos preguntaban, ¿por qué no ayudabas? No entienden lo que es la gauchada criolla, lo que es la solidaridad del barrio. Vos en Londres, yo viví 6 meses y veía en la parada del ómnibus del metro un pan que le apagaba el cigarro a la novia en la cara y en el piso le pegaba y nadie se movía. Pero ni lo miraban, miraban para adelante, se subían en el bondi y de repente si te veía un bobby, un policía venía de actuar y te arrestaba. Pero nadie se metía, te podías caer muerto en la calle que nadie te levantaba. La gente llamaba a una ambulancia, viste, no te metas, no. Sí. Si me meto, peor que si no me meto, bueno. Llamaban, pero nadie se compenetraba. Eso es porque vivieron muchas guerras, porque perdieron mucha gente. La Sociedad de la Nieve es un libro, ¿crees, más completo desde el corazón? La Sociedad de la Nieve es uno de los mejores libros que debe haber en el mundo, porque es un libro que conecta a todo el que lo lee con su vivencia. Es un espejo a la vida, un espejo. Le mostramos al mundo cómo a pesar de la diversidad se puede lograr la unidad. ¿Y las películas las viste? Bueno, hicieron unos mexicanos basada en un libro Claire Blair. Salieron 14 libros antes que Viven. Este libro se hizo porque el director de colegio y los padres se dieron cuenta que era necesario una versión oficial, porque la gente con los relatos periodísticos inventaban cosas. Un libro tabú italiano decía que los uruguayos que jugaban al fútbol en la cordillera, para recrearnos jugábamos al fútbol con la cabeza de los muertos. Mirá qué disparate, qué locura, y nosotros ni lo desmentimos, porque primero el que se anima a patear una cabeza como patear una roca, pero en la montaña, o sea, era la locura, la maldad. Claro. Un día mi padre me dijo, mira Gustavo, nunca desmientas un rumor, porque cuando lo desmentís, el que no lo leyó, ya las mentiras se evaporan solas, la verdad la da el tiempo. ¿Te queda algo por decir de la cordillera que nunca antes se ha dicho? No, todo lo que ocurrió lo hemos dicho, hemos vivido el dolor real de lo que vivimos, no lo podés volver a transmitir porque no te podés conectar con eso, lo atravesaste, ¿viste cuando atravesás algo? Y bueno, sí, sabíamos que era como pelear con no sé cuántas pirañas todas juntas, pero después que lo pasás, el ser humano tiene una capacidad ilimitada. Es lo mismo cuando yo estuve con Edgar, un sobreviviente de Auschwitz, que tenía 98 años y dimos una conferencia juntos, y el tipo una felicidad, una alegría de vivir, que no tenía rencor. Y él había vivido su cordillera, y me decía que bueno, que él aceptó que su destino era sobrevivir, porque tenía algo que contar. Primero, para que no vuelva a ocurrir, y segundo, que el amor es lo que cura todo. Y entonces esos mensajes son mucho más importantes que el problema en sí. Trascienden a la persona, a mí, engrandece a los que murieron en el camino y da esperanza a los que todavía
no se cayeron y ya se están quejando. Divino escucharte, Gustavo Cervino. Gracias por venir. Sabés que nosotros terminamos las entrevistas con 2 partes lúdicas. Una es esta. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Pura palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Gustavo Cervino, te voy a tirar en una palabra, infinidad de palabras, nombres o situaciones, y vos tenés que identificar lo que te tiro con una sola palabra. ¿Estás listo? ¿Sí? Dale, vamos. La cordillera de los Andes. Una oportunidad, El libro Viven. un relato El libro La Sociedad de la Nieve. maravilloso, El arriero Sergio Catalán. la solidaridad, Carlos Páez Vilaró. un amigo, Roberto Canessa. un hermano, Fernando Parrado. un amigo, El Colegio Estela Maris. un pasado, Volar en avión. una emoción, El sonido de los helicópteros. vida, La nieve. difícil, El alud. muerte, La religión. una conexión, La antropofagia. una herramienta, La muerte. un viaje, Los aeropuertos. un canal, Los aviones. un medio de transporte, Gustavo Cervino. mi mejor amigo. Genial, genial. De eso se trata, ¿no? Uno tiene que primero quererse uno para poder querer a los demás. Yo quiero a todo el mundo, pero yo creo que la amistad es la oportunidad de conocer a alguien similar, pero el hermano es algo que nació contigo y está siempre al lado. O sea que el hermano es más que un amigo, porque está en todas, en las buenas y en las malas. Por eso cuando dije Canessa, un hermano, porque estuvo siempre conmigo en todo momento. Parrado también, pero Nando perdió la madre, perdió la hermana, y todos los deportes que he hecho, Roberto estuvo al lado, Nando también, pero la locura que tengo yo y la que tiene Roberto no es su hermana, y Nando es muy cuerdo. Es cierto lo que decís. Le mandamos un gran abrazo a Nando Parrado. A Nando, que lo admiro, lo quiero con toda mi alma, y le agradezco que haya hecho con Roberto Canessa algo que el mundo entero hasta hoy se los agradece y los admira. Para terminar, sí, no, paso. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Gustavo Cervino, tenemos varias preguntas. Lo único que puede responder usted es sí, no o paso. Paso solo en 2 oportunidades. Hay que medir los pasos como en la cordillera. ¿Está listo? Sí. ¡Vamos! ¿Hay algún secreto de la convivencia en la montaña que hasta el día de hoy no hayan contado? No. Ahora que ves el mundo como adulto, ¿sentís que se salvaron gracias a la inconsciencia de ser jóvenes? Sí. Si pudiera volver al pasado, ¿te volverías a subir al avión el 13 de octubre de 1972? Sí. ¿La experiencia de los Andes te hizo perder el miedo a la muerte? Sí.
¿Los sobrevivientes de los Andes deberían ser nombrados ciudadanos ilustres? No. Si Parrado y Canessa no hubieran vuelto, ¿tenían plan B? Sí. ¿Cuál era? Salir caminando. Salir. Caminar. ¿El no haber podido rescatar a todos de la luz genera culpa? No. ¿Los familiares de los que no volvieron alguna vez les reclamaron por cómo tratan el tema del milagro de los Andes? Sí. ¿Alguna vez te sentiste tentado a participar en política como Canessa? No. ¿La historia de los mineros chilenos fue comparable a la de los Andes? No. Cuando llegaron a Montevideo y decidieron contar la verdad de cómo se habían alimentado, ¿pensaron que la sociedad no los iba a perdonar? No. ¿El mayor temor era saber cómo iban a reaccionar los familiares de los que no volvieron? No. ¿Lo vivido en los Andes es aplicable a cualquier situación de la vida? No. ¿Alguna vez sentiste que no te merecías ser uno de los sobrevivientes? No. Gracias. Un fenómeno. No pasé nunca. ¿Eh? No pasé nunca. Como en la vida. Hay que pasar, hay que jugarse. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos los sobrevivientes y para todos los familiares de aquellos que no regresaron. Todos regresaron. Están todos vivos en el corazón de todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Gustavo Cervino. En Malos Pensamientos nos vamos. Gracias a la mejor audiencia del mundo. Chau, hasta mañana. Presentó Crédito de Valor con sus préstamos personales. Vos, mejor que lo escuches, mejor que te enchufes, mejor si lo pones. Ya me cansé de tener solo sufrimientos. Cambia la cara, pone Malos Pensamientos.